agradecerte especialmente, Abraham. Para mí, cuando Abraham se comunica, para mí era como... me llenó de orgullo. Digo yo admirador de Abraham Gac. Además, si algo admiré fue especialmente su gestión al frente del Pellegrini, y bueno, no puedo omitir a Esther Motrel, que acaba de entrar, que también ahí la mano derecha de Abraham, profesora mía cuando me recibí de profesor de enseñanza primaria, así que para mí era como enorme orgullo, así que y además también agradecerle a Sol, a Paola, bueno, al equipo que trabaja con Abraham, esta posibilidad de haber tenido este lugar de coordinación en donde, y ahí empiezo con el otro agradecimiento, donde uno se puede dar unos lujos, digamos, ¿no? La verdad que no es más que eso, digamos, ¿no? Porque yo creo que esta mesa se puede, que agradezco especialmente y que creo que a mí me llena de orgullo, podría hablar de cada uno, más de unos que de otros, pero de los tres se puede reproducir 5 veces, o sea, y lo digo con sinceridad, o sea, esta mesa es esta mesa, pero acá hay muchos presentes que también me hubiese gustado que estén en esta mesa y no hay tiempo, pero se podrían hacer varias mesas, porque bueno, y quiero nombrarlos, digamos, ¿no? Porque quiero nombrar a los autores, no voy a hablar, quédense tranquilos, de lo que escribe cada autor, porque si no tenemos que poner una carpa y glue, pero sí voy a nombrarlos, porque me parece que en tiempos en que se intenta romper con ciertas lógicas seriales de la escuela moderna, nombrar al otro es un acto de emancipación, en donde muchos de nosotros fuimos simplemente parte de una serie y un número en una lista. Por lo tanto, la singularidad hay que robársela a la derecha cuando dicen todo estás vos. Hay que aprender de la derecha aquello que los movimientos populares no pudieron interpelar en cuanto al vos. Pero eso es una discusión también para otro momento. Lo que sí quiero es nombrar, porque es cierto que quien nomina, domina, ¿no? Entonces, nombrar al otro es clave para quien empieza en sala de 3, que está muy bien que sea obligatoria y que lo haga este gobierno, porque le pesa el antecedente de que los gobiernos de carácter popular han ampliado el derecho desde la sala de 4, no por ocurrencia liberal pedagógica. Y también me parece importante nombrar a cada uno de los autores porque tuve quizás esa posibilidad de poder convocar, casi como hace un DT cuando tiene que armar el campeonato a jugar, jugadores que a mi modo de ver son destacadísimos en lo que tiene que ver con estar autorizados para decir cosas sobre la secundaria en tiempos en que hay poco o bajo nivel de autorización para hablar de educación. Especialmente menciono a los funcionarios de más alto rango, en donde no hay una condición básica de que tengan un mínimo de experiencia docente. O sea, es complejo entenderlo, pero quien dirige los destinos de 50.000 escuelas, en su puta vida, perdón la palabra, estuvo en un aula. Y eso es algo que hay que poder decirlo. En la Facultad de Económicas de la UBA, mi padre que egresó de esta casa me permite decir una mala palabra, pero además me parece que hay que poder decirlo porque genera rabia, pero nos incomoda. Como nos incomoda la secundaria, no sabemos qué hacer. Quiero nombrar entonces a todas estas personas que creo que son autoridades para hablar de la secundaria en cualquier parte. Marcelo Krzyzewski, que además agradezco que está hoy presente, Luz Albergucci, Graciela Favilli, bueno, Manuel Becerra, que es parte de la mesa, Marcela Martínez, que está por allí, Gustavo Gali, recientemente operado, pero quería estar, Damián Huergo, Alfredo Carballera, que es parte de la mesa, Claudia Bracci, que no está, Gisela Andrade, que está en el centro de esta mesa, Débora Schneider, que llegó un poquito después, pero acá está, ahí se la ve, Claudia Cesaroni, que está acá adelante, Diego Antico, que no pudo estar, Sandra Jaurena, también agradecimientos, Lizzy Wagner, Luis Cabeda, que no están, hubiesen querido estar, Roxana Levinsky, querida Roxana, que estás aquí, Graciela Morgade, que cantó, por lo menos no está, pero la vieron cantar, Sergio Ballardini, que está recientemente salido de una operación y manda un saludo, Alejandro Bagnenko, que está allí sentado también, Néstor Abramovich, que está acá desde el comienzo, Mariana Galarza, que también está aquí. Así que, no, eso, agradecerles mucho y la verdad que a mí me llena de alegría haberlos convocado para ponerle letra y palabra a temas que son de la complejidad que quienes me antecedieron el uso de la palabra y 14 años de gestión en el Pellegrini para Abraham alcanzan también para remitirnos a algo que es complejo. Es cierto, la secundaria, como la escuela moderna, es una creación de otra época. Y esto hay que poder tomarlo como una definición a priori, ¿sí?
A ver, es una creación de otra época, o sea, como bien utilizaba y nombraste a Leukovich, está desacoplada en términos históricos e institucionales la escuela respecto del sujeto que intenta albergar, por eso rebota, por eso se va. No es una papa caliente para la Argentina, digo para aquel que está aquí, casi nadie de todos modos, pero para todos aquellos que hablan, como yo decía hoy, de Finlandia y ni siquiera saben ubicarla en el mapa, pero el problema de la secundaria es para todos, no es simplemente para la Argentina o para la Ciudad de Buenos Aires. Me parece fundamental que quienes están en esta mesa y en estas escrituras se animan a aquello de reinventarla, porque eso sí hay que hacerlo, si no reinventamos la escuela de diferentes maneras y no de un solo modo o con una decisión política, la escuela secundaria va a seguir rebotando. Y de todos modos, y aunque reinventemos, también puede seguir rebotando, porque tenemos que también apelar a discutir la condición de omnipotencia de la pedagogía moderna, que la cargamos en la mochila, independientemente de los gobiernos políticos, y tiene que ver con, en todo caso, sabernos con limitaciones, que no es lo mismo que limitados. Entonces, me parece fundamental que podamos discutir el sentido de lo que pasa en la escuela, que podamos discutir aquello que se aprende en la escuela y lo que no puede aprenderse en la escuela, que podamos tomar la decisión y tener la convicción de que si no nos incomodamos como adultos en la escuela, si los gobiernos educativos no se incomodan de cuerpo presente, pero también con sus políticas, es imposible que la secundaria asuma cambios de relevancia. Y a contramano de las perspectivas deliberadamente demoníacas, se ha avanzado mucho con la escuela secundaria, y esto lo quiero decir con claridad. Digo a contramano de las perspectivas demoníacas porque aquellos adoradores del pasado, en general, en este momento con mucho viento a favor, lo que no dicen es lo que verdaderamente piensan. Entonces, la meritocracia es fácil insertarla en lo que muy bien explicó Alfredo, cuando no se explica la desigualdad de los puntos de partida. Pero además, me parece también que es importante aclarar que no hay luces de colores y que nadie va a cambiar la escuela, digamos, y que de un día para el otro y de un gobierno para el otro. Tuve la posibilidad muy poco tiempo de gestionar políticas públicas en las que se han hecho muchas cosas. Cuando digo muchas cosas, digo simplemente que hay un conjunto de leyes. Construir la condición de derecho para el sujeto inesperado de la escuela y fundamentalmente dotar de importantes recursos de la escuela secundaria, además de un conjunto de políticas muy activas en torno a la inclusión, podría nombrarlas, no es la intención, ha sido un enorme avance, absolutamente insuficiente. Y no nos metimos, y lo digo esto acá y lo vengo diciendo, con algunos huesos duros. Sí con otros. De todos modos, no alcanza este tiempo para el debate, pero está bueno decirlo porque, digamos, hay que poder asumir los límites de la omnipotencia de la pedagogía moderna y los límites de la omnipotencia de los gobiernos políticos o del progresismo pedagógico. Y a propósito de eso, permítame decir también que me leí de pe a pa todos los documentos que propone la secundaria 2030. Me leí todos, los estudié. Podría incluso pasárselos y hasta analicé sujeto y predicado, con el permiso de las profesoras de literatura. Y saben que en muchos aspectos hay una continuidad en la belleza literaria de una pedagogía de la emancipación que no se pueden imaginar. Entonces, el problema no es criticar los documentos que han hecho y salir a hablar de eso. El problema de esta época la explican quizás mejor que nadie los pibes. Cuando los pibes dicen, digamos, yo aprendo más de lo que veo que haces que de lo que me decís que haga, enuncian la contradicción central. Entonces, el trabajo, no solo de los 19 meses, sino que agregaría algunos más, con el neoliberalismo y con la versión actual que gobierna, me parece que tiene que ver con encontrar la controversia entre lo que se dice, muy eficaz en términos lingüísticos y comunicacionales, y de construcción de subjetividad, y lo que está ocurriendo. Digamos, me parece que está bueno que, por lo menos, si quien nomina, domina, sepan que no solo en el discurso de apertura legislativa del presidente, sino de allí hasta acá con todos sus principales funcionarios, hay palabras como derecho, inclusión, igualdad, ni hablar de justicia curricular, que, permítanme una jerga escolar, quedaron libres por inasistencia. No son nombradas, ni una vez en el discurso presidencial. Pero además, la reemplazan otras palabras que tienen que ver con un particular enaltecimiento de mercado, que no creo que sea el de los 90,
y un particular ninguneo del Estado, que tampoco tiene que ver con dejar o deshabitar el Estado como en los 90, sino que en todo caso tiene que ver con otro tipo de modo de habitar y gestionar el Estado. Bien dice Adriana Puigros, a quien hay que escuchar y leer porque es sabia, que ya la mercantilización de la educación no es como el siglo pasado algunos negocios con algunas escuelas privadas, sino que tiene que ver con los negocios con las políticas públicas de educación que son transnacionales y que están a la luz de poder verse y muy, por supuesto, imposibles de penetrar porque tienen un profundo blindaje mediático, pero en algún momento van a aparecer, pero me parece que esto hay que saberlo porque está ocurriendo. Se reemplazan estas palabras que creo que no solamente son políticamente correctas, sino que también tienen que ver con políticas que se han desarrollado, por supuesto que incompletas, por supuesto que con desafíos pendientes, más que cuando se tomaron en ese momento, pero me parece que se reemplazan por palabras como cambio, no importa el sentido. Las neurociencias inundan la subjetividad de los pedagogos y los docentes y buena parte del sentido común. No importa saber qué es, sino imaginar efectos en reacciones inteligentes de cerebros que andan por la escuela despojados de su cuerpo. Y la verdad es que es una remake, es un modo renovado de justificar biológicamente las desigualdades sociales cuando se lo aplica del mismo modo que los que sabemos y trabajamos en educación se ha hecho en otro momento con Piaget, digamos. No digo, no hay que asustarse porque la neurociencia es parte del desarrollo del conocimiento científico y está bien que así sea. Los discursos de autoayuda, pero lo que quiero decir también es que los cambios, y me salgo de la lógica semántica del cambiemos, los cambios que hace mucho estudian en educación son muy lentos y pertenecen al orden de la cultura en el caso de la educación y no del enter de la tecnología. Por lo tanto, mucho de lo que se habla acá y la síntesis de buena cantidad de impotencias también se resumen en buenas investigaciones de la pedagogía que tienen que ver con la gramática escolar, que igual que la gramática lingüística tiene su límite y su eficacia porque no sabemos cómo hablamos, sin embargo hablamos. Lo mismo en la escuela, que a veces no se pregunta cómo hace lo que hace, pero lo hace y reproduce las desigualdades más que anunciar emancipaciones. Por lo tanto, lo que quiero decir es que vuelve a tener centralidad el comedor en la escuela, decía Alfredo, en lo cotidiano, pero desde el discurso se apunta al cerebro. Yo quiero solamente decirles que para la controversia entre los hechos y el discurso, me parece que es importante decir, capaz una cosa que no conocen algunos de los que están presentes, es que se ha desmantelado en el Ministerio de Educación Nacional todo el área de educación obligatoria. Acá nombraron, dos de los tres nombraron la ley del 2006. La ley del 2006 tiene la impronta de la 1420, como se ha cansado de explicar un ministro que enaltece esa función, como fue Alberto Silioni, a diferencia del actual ministro, se ha cansado de explicar que en 1884 se tardó, a propósito de la 1420 y con Sarmiento a la cabeza, que reivindico y critico al mismo tiempo porque negó al sujeto original, o negó al pibe gorrita potencialmente, y también hay que decirlo, pero fue el responsable y buena parte le debemos de la 1420 y, la escuela, y el Estado educador, 80 años para que la población argentina se dignificara de lograr cubrir la escuela primaria. 1884, pasando 3/4 del siglo XX. Ahora, entonces, cuando el ministro actual, con toda la parafernalia Durán Barbista, hace una especie de acting en el que hace parar, como si yo hiciera acá, parar a la mitad del público, sentar y decir, ven, en Argentina pasa esto, de cada 2 pibes, 1 no termina la secundaria. Es parte de la lógica de los adoradores del pasado y de los que niegan la realidad, en el sentido de que hace 3 minutos, en términos históricos, y en esta mesa hay 2 historiadores, la escuela secundaria es obligatoria. Y por eso expliqué recién lo que pasó de 1884 hasta 3/4 del siglo XX con la escuela primaria. No estoy diciendo que van a pasar 80 años para la secundaria, pero digo que los procesos históricos son estos y que la educación pertenece al orden de la cultura y los cambios son lentos. Pero digo, se desmanteló el área de educación obligatoria. Del Ministerio no hay más un área de gestión educativa que tiene secundaria, primaria y nivel inicial. Se la implosionó, o sea, la gente está desparramada y algunos se fueron. Pero además también se descontinuaron y se adelgazaron un conjunto de políticas educativas que tienen que ver con la inclusión digital, que tienen que ver con los coros y orquestas infantiles y juveniles que fortalecen la inclusión educativa y fundamentalmente nuestra escuela, que es un programa de formación permanente, que aquí también se dijo algo que fue
el único programa en la historia de la formación permanente que fue un programa pensado a 3 años, o sea, excediendo la raya de gobierno, o sea, una política de Estado, gratuita, de calidad y fundamentalmente en ejercicio. Pero hay algo que es básico, que todos los documentos de la secundaria 2030 no tienen ni idea ni mencionan, y es que fue consensuado en mesa paritaria con los gremios. Nadie modifica la estructura del sistema educativo, que es lo que acá quiere modificar, profesor por cargo, concentración horaria. He trabajado en el diseño de políticas. Les quiero avisar a los que no saben que se han hecho muchos ejercicios de ampliación en ese sentido y se ha fracturado algo de esa gramática en pequeñas porciones, por supuesto no en todo el país. Digo para quien piense que esto, acompañado por el viento a favor de los diarios, van a hacer cambios a todo viento. El mismo documento que escriben, ponen plan A, plan B, vamos a empezar con pilotos, con 4 provincias pilotos, y una ya es Río Negro, que no es piloto de ellos, sino que viene piloteándola solo. Por lo tanto, digo, hay que poder leer entre líneas. Digo, para los que capaz leen enseguida, dicen, mirá, finalmente hicieron la revolución educativa en la Ciudad de Buenos Aires, van a hacer la revolución en todos lados al mismo tiempo. Es como el trotskismo pedagógico internacional. Y la verdad que eso no va a pasar, y lo quiero decir acá, si lo graban, me resisto a archivos. Por ahora, la verdad, quiero decir que resisto a archivos. Y eso no es menor en esta época, y quien me escucha sabe a qué me refiero. Entonces, lo que quiero decir es, para ir cerrando, tengo 1000 cosas para decir, pero prefiero que se arme algún debate. Sé que Abraham es un caluroso defensor de los debates apasionados. Presencié uno entre su equipo antes de venir acá, no lo voy a contar, pero de todos modos... datos concretos, que vienen bien datos concretos. ESI, que es Educación Sexual Integral, que tiene una política de inclusión, que les aviso que PISA no mide ESI, y a PISA tampoco le importa cuántos pibes hay dentro de la escuela. Claro. En general la gente no lo sabe. PISA mide habilidades de una muestra de pibes de 15 años. Y no tiene nada que ver lo que mide con lo que enseñan las escuelas. O perdón, con lo que dicen los currículum, que no es lo que enseñan las escuelas. Pero con ninguna de las dos cosas, ¿sí? O que es un poco de lo que enseñan las escuelas. O sería cuestión de discutir. Pero de todos modos, lo que quiero decir es que ESI, en el 2015, hemos entregado casi 90.000 materiales vinculados a prevención familiar, primaria, secundaria e inicial. En el 2016... el actual gobierno entregó, 810.000 materiales, ¿no? Me equivoqué. En el 2016 este gobierno entregó 35.000 y pico de materiales. Lo que quiero decir es que, para ser cuidadosos, porque a veces uno tiende a decir que lo actual todo mal, hacen, digamos, un momento, eso es parte de una subestimación de la que hay que hablar y no da el tiempo. Lo que hacen ellos es muy hábil. Hay una lógica durambardiana, pero además un modo de estropear el Estado que hay que atenderlo, estudiarlo y aprenderlo. Ellos no desmantelan en forma absoluta. Ellos lo que hacen es ir carcomiéndole la cabeza a las personas para que se vayan solas, son muy hábiles, y además dejan el título en la puerta, con el nombre incluso, y lo que hacen es justamente que de un curso de ESI de 16.000 docentes, se mantiene el curso para 6.000 docentes. Y así en todos los planos. Por lo tanto, me parece que es interesante esto advertirlo y no simplemente decir basura, vos sos la dictadura. Es una simplificación que, a mi modo particular de ver, creo que lo que hace es aumentar las condiciones subjetivas para que esta derecha se mantenga en el poder. Es discusión para otro momento. Pero lo que quiero decir es, y para terminar, desprecio por lo colectivo. Alfredo lo explicó muy bien con las vacunas. Solo interpelan en primera persona, en todo estás vos, pero no es el vos de la singularidad que queremos destacar, sino el vos de fijarse en el árbol que tapa el bosque, o sea, en nosotros, cuando en nosotros es la responsabilidad del Estado para vacunar a los pibes y no la decisión individual de una madre, cuando en nosotros es el Estado que tiene la obligación de garantizar las condiciones para la secundaria y no el pibe que está obligado a ir a la escuela. Son sentidos de la obligatoriedad. Krzyzewski trabaja muy bien ese tema, que hay que tener en cuenta y poder decirlos. Pero además son hábiles, y como bien nos enseñó Richard Sennett en La corrosión del carácter, practican muy bien eso del nosotros como un pronombre peligroso. ¿Qué es eso del nosotros como un pronombre peligroso? Es el nosotros defensivo, es construir una alteridad amenazante. Por eso es que Baradera a la cabeza y los gremios docentes fueron construidos como una alteridad amenazante. Y me parece que esto hay que poder comprenderlo con el porrazo que se tuvieron que dar, con la legitimidad que tuvo
Roby Baradel en el SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, y agradezco que aquí esté buena parte de la plana del SUTEBA, que está comprometidísima con la escuela secundaria, pero además porque creo que hay que estar atentos a que se les cayó la estrategia de los voluntarios. No es que eso es una estrategia que la dejaron de lado. A ver, yo pensaba en ese momento que ellos subjetivamente querían como conjuntar una mezcla de hada madrina con mercenario. Eso es un voluntario. A propósito incluso de la figura de la gobernadora. Es una mezcla de hada madrina con mercenario. Y ahí se apuntaban con voluntario para carcomer la cabeza de una nueva meritocracia en donde no importe las condiciones de partida de quienes corren la carrera. Y también pensar que en la destrucción de los gremios docentes está la destrucción del docente como sujeto político. Y me parece que está también el despojo y la pulverización de la política y el conflicto como construcción de la vida social y particularmente en la escuela secundaria de la convivencia. Por lo tanto, en 3 minutos, Abraham, te prometo respetarlos, prefiero en todo caso entender que es fácil hablar de los emprendedores, pero quien empuña la palabra emprendedor lo que hace es descuidar, desconocer, ningunear las condiciones sociales y estructurales que hacen posible que ese emprendedor haga un emprendimiento. Entonces, termina siendo una especie de salvaje designio de alguien que pertenece a una familia patricia, que cuando dice que se viene la incertidumbre, pero además los chicos tienen que disfrutar de la incertidumbre, lo que está haciendo es un acto de profunda naturalización de la desigualdad, y eso es terrorismo pedagógico. Lo que pasa es que no está entendiendo esos términos, pero hay que poder explicarlo en esos términos, porque además es la eficacia de hacerle creer a quien no puede estar en la escuela o se va de la escuela que es el absoluto y único responsable de su fracaso. Y creo que van ganando, y esto hay que decirlo. Digo, para aquellos de los propios que se creen que en 12 años se cambió el mundo, y creo que van ganando y que no se cambió el mundo y que el desafío es contracultural y quedan muchísimos años por luchar, y me parece que hay que ser cautos y aprender a replegarse para ser mejores y no simplemente responder con las mismas lógicas con las que uno rebota, igual que un docente. Si un docente no aprende algo del judo, sigue haciendo frontón. ¿Y qué es aprender del judo? Aprender del judo es aprender por qué se triunfa en ese deporte. Uno gana en judo solo y nada más porque aprovecha la fuerza del otro. Cuando desde la pedagogía y la docencia podamos en todo caso aprovechar la fuerza del otro, me parece que vamos a superar un paso y vencer quizás la lógica de frontón que tiene la escuela en forma imperante y la dimisión. Hay muchísimos adultos escolares que han dimitido, que están de cuerpo presente, que firman el libro de firmas, pero que están ausentes de manera absoluta. Y no estoy juzgándolos, estoy hablando de la realidad desigual de un sistema capitalista que nadie ha cambiado ni en estos 12 años ni en ningún momento en la Argentina. En todo caso, se han generado mejores condiciones que rápidamente se voltearon, como explicó Alfredo. Y para cerrar, simplemente déjenme decir 2 cosas. Una es que prefiero, en vez de hacer definiciones rimbombantes de la pedagogía o de la literatura pedagógica en torno a la inclusión, quedarme con algo que le escuché a un profe, director de una escuela técnica de Ensenada. ¿Sí? Con Alejandro trabajamos en Ensenada con un grupo de directores de la escuela técnica, capaz no te acordás de esto, pero cuando hablábamos de qué es inclusión, en vez de meterse a hacer definiciones pomposas, el tipo se paró y dijo: inclusión es meterse con los problemas de los pibes. Y yo no encontré todavía, perdón que les diga, mejor definición de inclusión que esa. Es meterse con los problemas de los pibes, cosa que la escuela en muchos casos hace, y acá están presentes los que la hacen en el día a día, pero que muchas veces desde el discurso políticamente correcto no alcanza. Y para cerrar también, prefiero cerrar con una imagen que tiene que ver con un video. Ayer despidieron 150 tipos más en el Ministerio de Socioeducativa, docentes reemplazados por voluntarios, sin ningún título docente, en algo que es muy particular, que es llevar a los pibes a la playa, al mar. Uno puede decir: pero Gabriel, ¿te vas a ocupar de decir eso en un lugar tan importante como Voces en el Fénix, con Abraham Gaca? Sí, porque yo a veces pienso que yo me recibí en la UBA y que naturalizo un privilegio si con desdén me burlo de las familias que festejan cuando se anotan en una nueva universidad del conurbano.
¿no? Porque mi viejo es egresado de la UBA y para mí entrar a la UBA fue un trámite. Pero cuando una familia, cuando Juan Fernández, después de quinta generación de los Fernández, entra a la universidad y hacen un festejo al inicio, y no como con sorna se ríen algunos amigos míos, no, se festeja al final con un poco de arena. No, cuando la familia Fernández se encuentra en la puerta, está gritando, de alguna manera, un acto de absoluta emancipación, el acto quizás más riguroso de pelea contra la inseguridad, de esas que se queja la clase media, que se ríe de las nuevas universidades que un presidente dice que hay que cerrar. Entonces, me parece que lo que hay que cuidar también es no naturalizar privilegios. Y por eso es que me honra también trabajar en una universidad de conurbano con todos los que les cuesta mucho leer y escribir en los primeros años de la carrera. Y cierro entonces con esa imagen. Alejandro filmó en el 2008 un documental para el programa Todos a Estudiar, que es el programa que de alguna manera finalmente termina rajando a todos, a los 150 de ayer. Claro, porque creo que ya no queda nadie, eran los últimos, mohicanos me parece, creo que ya no queda nadie. Y recuerdo de eso, y los invito a que lo vean, pero lo cuento mucho mejor que lo vean, pero no tengo otro acá, no lo traje. Una docente, sentada frente a la cámara, contaba y se emocionaba, una docente del conurbano profundo, contaba a sus 40 pibes y pibas corriendo a encontrarse con el mar. Para los que naturalizamos privilegios y a veces incluso vamos a la costa y ni nos metemos al mar, ya lo que digo, no nos damos cuenta de lo que significa correr y encontrarse con el mar por primera vez en la vida, para 40 pibes y pibas. Y esto acompañado por el Estado y un docente. Entonces la docente decía, mis pibes, y se emocionaba, corrían para chapotear y encontrarse con el mar, con todo lo que uno se imagina, y trocaban el miedo por respeto. Los que sabemos nadar, de alguna vez nadamos en el mar, sabemos que las olas, así como te meten para adentro, si quedas tranquilo, te sacan. Por lo tanto, lo único que quiero decir, para pensar en la inclusión, y en este director que dijo eso, y en esta mesa también, es lo que esta profesora estaba haciendo sin saber, lo que hablaba de ella. Ella hablaba de los pibes, pero ella trocaba el miedo por respeto, porque se teme lo que se desconoce. Y la verdad que para darle la bienvenida a un sujeto inesperado, me parece que hace falta transformar la secundaria y especialmente trocar el miedo por respeto en torno a los pibes y en torno a ciertas posibilidades que no tienen que ver solamente con las pedagogías libertarias bien escritas y con lo políticamente correcto. Bueno, muchas gracias a todos.